cuando el diseño de programación se encuentra a tiempo, el título original era lo que veis en blanco y le agregamos el escrito a tiempo. Sí. Un poco más tarde, pero como veréis llega a ser la clave de toda la charla. Sí. Bueno, antes de empezar queríamos como saber un poco, ya hablamos con la chica más puntual de la sala, pero queríamos saber un poco en verdad con quiénes estamos hablando, o sea, Sí. qué hace cada uno de ustedes, si son programadores, programadoras, diseñadores, diseñadoras, ninguna de las dos, no sé si nos quieren contar así rápidamente para saber. O sea, sí, ¿cuántos de vosotros sois diseñadores? ¿Os consideráis diseñadores? Ilustradora. Sí, Ilustradora, vale. perfecto. Ilustradora también, diseñadora. Diseñadora gráfica o aspirantes de, claro. Digital, diseñadores de webs. Programadora. Vale, siguiente pregunta, programadores, ¿no? ¿Otras disciplinas? Y otras disciplinas, periodistas. Yo soy física, entonces puedo programar y voy a estudiar diseño. Ah, ok. Vale. No soy ninguna de las dos, pero soy la otra. Un proyecto de ambas cosas, bien. Sí, yo no. Ok, perfecto. ¿Y por qué les decís, no sé, por alguna razón por la cual están aquí o curiosidad? Bueno, sí, claro. Yo ahora mismo estoy intentando actualizar mi web y tengo problemas, ¿no? De que a veces quieres hacer una cosa sencilla y es como, por favor, ¿cómo lo? Y entonces me pareció que a lo mejor, Bueno, igual es complicado lo que es- proponéis, pero a lo mejor. Sí, o sea, bueno, en verdad, Sí, a ver, bueno, sí, antes Sí. de pasar al siguiente era... sí, bueno, porque está más, o sea, sí. Como... Sí, queremos decir, sí, que queríamos que fuese no solo una conferencia, sino más bien una conversación, no entre nosotros, pero con vosotros Sí. también. Pueden interrumpir en cualquier momento con dudas o comentarios o ejemplos o lo Sí, que sea. y de hecho aprovechar que somos pocas personas Sí. como para que pregunten sin vergüenza y digo, no sé, en tu caso en particular no sé si la charla va a responder en específico Bueno, consultas tuyas, pero tal vez sí te permite ver como de manera más global de qué se trata Sí. esto de diseñar un sitio, diseñar como un poco interactivo. Bueno, le vamos a contar un poco sobre nosotros. Ah, sí, vale. Entonces, yo soy Andrew. Soy director de una pequeña agencia de diseño interactivo digital y soy el programador principal de esta empresa. Llevo, no sé, 20 años haciendo páginas web, tanto en la parte de diseño, pero más en la parte de programación. También he trabajado en una revista haciendo copywriting y de editor, entonces he podido ver un poco las distintas partes del proceso de hacer productos digitales. Y bueno, esto, conocéis este meme, ¿no? De What My Friends Think I Do, y bueno, hemos hecho esto un poco por la gracia. Para romper el Un poco hielo así, también. What My Friends Think I Do, y creen que siempre estoy como en playas tropicales haciendo un trabajo. Mis padres igual piensan que estoy siempre por casa en pijama haciendo un trabajo. Esto de What Society funciona porque siempre que la gente me ve con una pantalla de código dicen esto parece imposible, tan difícil que bueno, al final no es. What my clients think I do es porque creen que siempre estoy con los cojones preguntando cosas y sin parar. Y bueno, esto tiene una parte de verdad y vais a ver por qué a lo largo de la charla. What I think I do es como solucionar problemas con detalles cada vez más pequeñitos que también la charla lo explicará un poco. With what I actually do es lo que vais a ver un poco globalmente en esto. Bueno, yo soy Belén, soy diseñadora gráfica, especializada en digital, soy de Argentina, como se puede ver en mi acento. Bueno, soy diseñadora gráfica, en verdad en la formación profesional que teníamos no había mucho de digital, así que me terminé formando en digital, aprendiendo un poco en agencias, trabajé en distintas agencias como RGA y otras. Y antes de venir para Barcelona estaba dirigiendo el área de diseño de una pequeña agencia digital, que luego abandoné para venir a hacer un máster en género y comunicación, entendiendo que bueno, un poco el futuro es digital y es tecnológico, pero también esperamos que sea feminista, entonces mezclar un poco todo eso. Y de vuelta un poco
con este meme lo que mis amigos y mis amigas piensan que yo hago son cosas bonitas e increíbles. No siempre es el caso. Lo que mi mamá y mi papá piensan que hago es dinero, no suele ser el caso. Lo que la sociedad piensa es que hago dibujos lindos. Mis clientes piensan que hago magia. Sí, tengo acá como ilustradoras, diseñadores. Seguro les pasó de un cliente que les pida que un logo sea moderno pero clásico, que transmita calidez pero sea frío y que sea sintético, pero no sé, el nombre de la marca tiene 6 palabras y todo ese tipo de cosas que son casi imposibles de resumir en un logotipo. Magia. Y lo que yo creo que hago que es resolver problemas específicos a través del lenguaje visual y la comunicación. Y como decía Andrew también, lo que realmente hago, lo vamos a ver un poco ahora, y depende en verdad de cómo se organizan los procesos. Puedo hacer cosas maravillosas y cosas no tan maravillosas, y eso depende un poco de cómo nos organicemos. Vale, y esto, bueno, simplemente una pequeña aclaración antes de empezar del contexto, el contenido de la charla. Estaremos hablando sobre todo no sobre todo, sino en concreto sobre el diseño interactivo digital, que en otras palabras son webs y apps. Entonces quedan fuera otros tipos de diseño, o sea, tipos de diseño más estático como cualquier diseño impreso o, bueno, la ilustración en realidad. Sí, puede entrar aquí, sí, o sea, en la medida en la que hay ilustración en un proyecto web o app, sí, puede entrar. Pero bueno, ese es un poco el marco general de lo que vamos a tratar. Sí, ok, y ahora un poco justificar de dónde sacamos el título de la Masterclass y por qué es necesario o por qué es interesante hablar de este tema. Bueno, sí, un poco de este lado. Sí, un poco porque de un punto de vista técnico el diseño y la programación son disciplinas bastante distintas y tradicionalmente vienen de raíces completamente separadas. Y entonces pasa que el conocimiento, bueno, varias cosas, el conocimiento que los diseñadores tienen sobre la programación y viceversa suele ser bastante mínimo, cerrado. Y entonces, por esta separación histórica y técnica, digamos, la forma como natural y tradicional de organizar un proyecto suele ser como con bastante aislamiento entre los distintos equipos, porque no es natural la colaboración, porque un equipo no entiende bien lo que está haciendo el otro equipo, y también por el simple hecho de que el diseño tiene que ser previo a la programación en la producción de un producto digital. Entonces tendemos a tener una organización, un workflow lineal, o sea, esto es sí, o sea, se puede parar el GIF. El GIF sigue, creo que sigue. Vale, bueno, o sea, sí, la idea era, olvidándonos un poco al principio de dónde está el copyright, el caótico por ahí. O sea, esto es como la manera habitual o típica, o lo que pasa por defecto cuando se organiza un proyecto digital. Se empieza con un brief del cliente. El cliente pasa el brief al diseñador. El diseñador hace su trabajo y lo entrega al programador. El programador, bueno, luego la idea era que normalmente el copywriter y quizás un fotógrafo o un ilustrador entran en esta parte de aquí y luego hay como la entrada de datos, si es una web o algo así, y luego la entrega. Entonces es muy lineal. Y en el próximo una slide. cosa sobre esto, en el mejor de los casos, o sea, solo en el mejor de los casos, digamos, esta no es la mejor de las prácticas, vamos a ver, pero solo en el mejor de los casos tenemos, si trabajamos en empresas, un project manager, o si no, un cliente que está haciendo un seguimiento de cada una de las partes, pero solo en el mejor de los casos en general, si no es como... Sí, o sea, sí, esto es muy en teoría, debería haber un project manager en cada fase, pero eso tampoco pasa. No, sí. Entonces acabamos con un proceso muy lineal,
con el cliente al principio y normalmente al final, y todos los pasos entre medio completamente aislados. Vale. Bueno, no sé si vosotros habéis visto un poco tenéis experiencia de este proceso lineal en cualquier... Sí, ¿no? sí, Vale, ok, sí. sí. No, o sea, ya sabes lo que Sí, habéis en general da un poco de dolor de cabeza ahora. Vale, y entonces, profundizando un poco en lo que pasa en cada uno de los, bueno, de nuestro punto de vista, en los dos primeros fases, ¿no? Después del brief, en la fase de diseñador y de programador, profundizando un poco en lo que pasa ahí, claro, el diseñador hace su trabajo a partir de sus propias preocupaciones y pasa lo mismo con los programadores. Entonces, los diseñadores, bueno, pues sí, hablar o sea, un poco. ¿qué pasa? Digo, más allá de que nos hayan, dependiendo un poco de dónde se formó cada uno de ustedes, pero digo, más allá de la formación que siempre nos enseña en diseño que la función se antepone a la forma, en general, en el momento de agarrar un proyecto de estos, pensamos un poco a nivel estético, pensamos en el orden visual, en cómo que se vea bien, que se vea bonito, que sea como fácil de entender, pero a nivel específicamente visual pensamos en las consistencias de marca. Digo, en general cuando nos llega uno de estos proyectos nos llega para un cliente que ya existe, que ya tiene una marca o al menos tiene un principio de marca y tenemos que hacer que la marca sea consistente a lo largo de la aplicación o del sitio. Y también, desafortunadamente, pensamos un poco en tendencias, digo desafortunadamente porque a veces se interponen en el camino de un resultado que realmente funcione y ande bien, pero pensamos un poco en las tendencias, digo, qué es lo que se está usando, qué es lo que no se está usando, si volvieron las animaciones, entonces todos los sitios están intentando como incorporar animaciones nuevas y distintas, innovadoras y no necesariamente siempre es necesario. Sí, entonces sale de ahí, de la fase 2, este Exacto. trabajo que se ha creado a partir de estas preocupaciones y lo recibe el programador y luego hace su trabajo también a partir de sus propias preocupaciones, que son distintas, que serían, bueno, como ejemplos, la estética, pero otro tipo de estética, como la limpieza del código y el tipo de código y algunas cosas así que son muy propias del mundo de la programación, que son importantes en cuanto al rendimiento y cosas así, pero son muy internos, entonces no tienen nada que ver con lo que ha hecho el diseñador y luego y tampoco con los siguientes pasos. Y bueno, pasa lo mismo también, o sea, hay tendencias también en la programación de nuevas librerías, nuevas, yo qué sé, nuevos módulos, Sí. nuevos lenguajes. Y claro, lo típico es que estás pensando o sea, estás mirando otras webs y cosas online y salen cosas que piensas, bueno, tengo que probar esto, debería. Entonces lo aplicas, o sea, trabajando como muy aislado. O sea, recibes el trabajo del diseñador, como normalmente imágenes estáticas, y dices, vale, voy a crear esto, pero aplicando toda mi propia serie de preocupaciones, ¿no? Bueno, esto se llama Waterfall Workflow. O sea, todo esto estuvimos está- hablando, exacto, como toda esta estructura lineal tiene este nombre y también se conoce como Throwing the PDF over the fence, ¿no? Para quienes no sepan inglés es como lanzando el PDF del otro lado no sé qué, Es como o sea, una valla. Claro, como una valla o una cerca, ¿no? Entonces, un poco creo que queda bastante claro con lo que estamos explicando que este tipo de procesos así de lineales, donde tenemos a personas aisladas trabajando en sus casas, digo esto porque también, ambos hemos trabajado en empresas, también trabajamos de manera freelance e incluso en las grandes empresas suele pasar esto, como departamentos que están completamente alienados y que no se comunican entre sí o tienen como un check-in cada 2 semanas. Y bueno, esto es un poco el nombre y como se imaginan como... Sí. Bueno, no sé si... Bueno, fue una vez. Fue una vez, Sí, ok, lo vieron, ¿no? sí, Ok, sí, exacto, sí, digo, sí. en general este tipo de workflow, esta manera de organizar el trabajo falla. Digo, alguien se va a lastimar o algo va a salir mal. Sí. Entonces tenemos como estos 3 actores, perdón. No, que creo que está bien comentar también que no solo, o sea, esto de throwing the PDF over the fence
es como una metáfora para la parte de la entrega del diseñador al programador, pero también pasa en los siguientes pasos. Por ejemplo, si el programador ya ha preparado todo y luego entra el copywriter después, igual el copywriter solo tiene como espacios de texto que son demasiado pequeños para lo que realmente tiene que estar ahí, entonces el contenido se acaba modificando o acortando o desestructurando porque no ha habido una comunicación adecuada más adelante, ¿no? O no, más adelante no, más sí, atrás. Antes, digo, antes. un montón de veces les va a pasar en los casos de diseñadores o diseñadoras recibir un contenido provisorio, un montón de lorem ipsum, un montón de texto simulado que más o menos representa lo que va a ser el contenido de su sitio, lo que más o menos va a tener que volcarse sobre su aplicación. Entonces, una diseña en base a eso y luego el contenido cambia, entra el copywriter después en cualquier momento del proceso, cambió el contenido y no estaban pensados, como las celdas de texto no estaban pensadas para eso, entonces nos encontramos, yo me encuentro en un problema, él se encuentra en un problema, el cliente se encuentra en un problema, y es un poco, bueno, lo que vamos a contar ahora, ¿no? Los diseñadores estamos infelices con este tipo de procesos porque en general entregamos, sea un BCD, sea el archivo que sea, no importa la extensión, entregamos algo que luego, una vez que lo hemos implementado, en general no respeta lo que diseñamos, como se ve distinto, se comporta distinto, las tipografías están distintas o se disminuyeron tipografías o las imágenes están en mala calidad, como hay un montón de cosas que no se corresponden con nuestro diseño. Sí, y luego pasa lo mismo con nosotros, que los programadores también nos quedamos infelices. Por ejemplo, un ejemplo sería, recibimos un diseño estático de una web y allí, y lo implementamos, pero luego tenemos que pensar en cómo esta web va a salir en smartphone, en tablet, en cualquier otro dispositivo, que en realidad no son 3 tamaños de pantalla, sino hay que acomodar, ahora hay 1000 tipos de pantalla, bueno, 1000 tipos de dispositivos de móviles y tal, y luego también en las pantallas de desktop también tienes que acomodar cualquier ancho. Y en el proceso, en la manera típica o tradicional de trabajar, te entregan imágenes estáticas y tienes que, bueno, lo típico en este proceso es que tú como programador, en vez de, y bueno, a veces no puedes, si está organizado así, no puedes ir atrás y decir, o ir al diseñador y decir, bueno, ¿y qué pasa en este caso, en este caso, en este caso? Simplemente cuando te han lanzado el PDF, no te queda otra que implementar lo que te han enviado. Entonces vas adivinando, básicamente, y luego al final, bueno, primero estamos infelices y luego todo el mundo acaba infeliz también. No sé si habíamos puesto otros. Bueno, sí, okay. Por ejemplo, otro ejemplo sería que el diseñador ha puesto 5 tipografías o 1000 colores, o sea, muchas cosas que claro, los productos digitales dependen muchas veces del ¿cómo se llama? Bandwidth, de internet, ancho de banda. Entonces, hay consideraciones que en un diseño tradicional impreso, por ejemplo, no serían importantes porque solo es tinta, pero poner 5 tipos, por ejemplo, en un documento impreso no es ningún problema, pero tener 5 tipos, igual en cursiva y en negritas y en todo esto, en una web o en una app, supone una carga de recursos enorme. Pero si has recibido el PDF y las instrucciones, el brief es implementar esto, lo tienes que hacer, pero dices, hostia, tenemos que hablar esto y verlo mejor antes. Y bueno, hay muchos más ejemplos, hemos sacado 2, pero bueno, para dar una idea de lo que pasa con este flujo lineal. Y el cliente también, al final de todo, cuando en el último paso vuelve a entrar y le has entregado el proyecto, también queda infeliz porque seguramente el programador ha intentado adivinar lo que tiene que pasar en estas situaciones con el ancho de pantalla distinto y tal, y tienes comportamientos que no son deseables. Exacto, sí, de hecho también, como pensando en otro ejemplo de estas cosas, muchas veces pasa cuando se prepara el archivo, excepto que una sepa prepararlo y ya esté como acostumbrado un poco al tipo de workflow que ahora vamos a hablar,
digo, pasan cosas como no contemplamos, incluso en el diseño muchas veces me ha pasado a mí como trabajadora, me ha pasado también dirigiendo equipos de diseño que no se contemplan cosas como, bueno, ¿qué pasa con los botones activo e inactivo? Si yo no preparo un archivo para que él pueda interpretarlo de manera correcta, él va a hacer lo que le parezca relevante y lo que le parezca mejor en relación a lo que yo le he entregado, que en general está incompleto, digo, y ni siquiera contemplamos cosas como, para también tener en cuenta más adelante, pero no contemplamos cosas como la página 404 o como determinadas cuestiones que sí o sí forman parte de todas las páginas, de todas las experiencias digitales, y nos olvidamos por completo el favicon, qué pasa con el social share. Entonces ahí empezamos como a transformar a nuestra web como en medio un Frankenstein. Sí. Y seguramente la consecuencia de todo esto es que se han tenido que mirar estos pequeños problemas a última hora, cuando ya el proyecto está tardando mucho más de lo previsto, y entonces se entrega tarde, el cliente probablemente, igual tiene que pagar más, o los diseñadores y los programadores están cobrando menos por el trabajo acordado, y todo esto pasa a la vez, es básicamente la consecuencia. Y lo que queríamos hacer ahora era plantear un pequeño ejemplo real de cómo puede pasar esto. Decir, ¿no? Esto viene después, vale. La cuarta sería que los usuarios al final también estarán infelices porque va a ser un producto con chapuzas, básicamente. No necesariamente, pero es muy posible. Si realmente el flujo ha sido tan lineal muchas veces lo ha sido. De hecho, antes, no sé si todavía hay, pero antes se veían muchos anuncios por ejemplo, en revistas de diseño web y tal, de empresas que el servicio era literalmente convertir un PDF o un PSD en una web. Y ahora se ve mucho menos que antes. Antes era, pero concretamente por esto. Sí, exacto. Sí. Y cuarta categoría, usuarios. ¿Quién creéis que sufre más, el programador o el diseñador? ¿O quién creéis Y no lo sé, tendríamos que debatirlo. Depende mucho del caso para mí. O sea, realmente creo que depende mucho del caso. Yo sí me hago responsable de, antes de haber aprendido cómo trabajar, de haberles causado muchas jaquecas a mis amigos y mis amigas programadores y programadoras, sin duda. En ese aspecto creo que tal vez pueden llegar a sufrir, como tal vez por lo lineal puede ser que sufra un poco más la instancia de programación. En general, como los diseñadores y diseñadoras sufrimos un poco más la relación con el cliente. Como que creo que va siendo así, como en esta primera instancia sufrimos en la primera fricción y luego como la fricción hacia el final puede si es así de lineal ustedes. estáis más cerca del cliente, exacto, en este contexto. Así que creo que es un poco... Y claro, un fallo se experimenta como un fallo de diseño, más de la programación está como detrás. Pero porque si realmente los programadores no podemos contactar con un diseñador para solucionar este tipo de duda, es muy frustrante, es muy frustrante. Y estás adivinando todo el tiempo y rellenando huecos, ¿no? Imaginando cómo debería ser, pero al final a lo mejor el diseñador tenía otra idea. O no se había planteado. Y llegaremos a esto, que a lo mejor el diseñador no había pensado en estas situaciones de responsiveness, del tamaño de las pantallas y tal, porque, es un ejemplo de lo que decíamos antes, de que no tiene conocimiento profundo de lo que hace el programador. Otros ejemplos de por qué el usuario queda un poco insatisfecho, porque el rendimiento, si hay 5 tipos en la web o más, el rendimiento va a ser lento y tal. Y básicamente que el producto, el resultado final está sesgado hacia esas prioridades de diseñadores o las de programadores que vimos al principio, que realmente no son las prioridades del usuario final. No, exacto. Que esto también es un tema que vamos a hablar más adelante. Queríamos, para convertir un poco lo abstracto en concreto, queríamos plantear un pequeño ejemplo de
Sí, de los fallos, sí. Del posible fallo, de lo que puede pasar cuando la comunicación está lineal entre diseño y programación. Vale, y esto, para explicarlo, imaginemos una web hipotética de, por ejemplo, una agencia de diseño, bueno, cualquier empresa creativa que tiene una página web con un blog, un apartado de proyectos y una página del equipo, ¿no? Del team. Y entonces, bueno, son tres partes de la web con diseños distintos. Y esto sería muy típico. El diseñador, imagino, yo recibo primero el diseño de la página de artículo, por ejemplo. Sí. Y en esta página de artículo del blog tiene una parte, una cajita, un componente, un elemento donde pone el autor. Y ahí habría, por ejemplo, bueno, el thumbnail del autor, el nombre y el puesto. Entonces, recibo esta imagen estática primero y empiezo a implementarlo. Y no solo implementar o sea, hacer la programación de la parte diseñada, sino crear los formularios en el sistema de gestión de contenidos correspondientes. Entonces, programaría esto. Y a lo mejor, bueno, esto es un ejemplo de cómo sería la programación. Tendría una clase, no sé si entendéis de HTML, bueno, esto es CSS. Bueno, esto sería una clase de CSS correspondiente con, o sea, yo lo recibo y digo, aquí hay, en este artículo, hay un componente que es el autor del artículo. Entonces yo creo un elemento para usar en otros sitios también que es autor del artículo. Vale. Lo termino. Día siguiente me lanza sobre la valla del jardín el diseño de la parte de proyecto. Y aquí en proyectos tenemos colaboradores, por ejemplo. Y ahí hay otro diseño, bueno, o sea, en realidad, conceptualmente, sí, es una persona, pero no tiene por qué ser lo mismo. Pero bueno, tiene otro momento de su recibo y tiene otro estilo. Y lo programo, lo implemento y le doy otro nombre, otra clase de CSS. Día siguiente, cuando sea, recibo el diseño de la página de Team, que tendría un blog, bueno, por ejemplo, 4 columnas con todos los miembros del equipo, con otra card, otro elemento, y hago otra programación. Y en esto, o sea, he programado los componentes en la parte pública, en la frontend, y también he creado los formularios, que es lo que estaba comentando antes en el admin. Entonces, vale, en el artículo pongo un formulario, ¿no?, para el autor. En el proyecto pongo campos para los colaboradores. Y aquí tengo, claro, estoy creando, como ha sido tan separado y he recibido cada cosa como en goteo, estoy creando un formulario cada vez para cada cosa. Tercer ejemplo, team. O sea, lo mismo otra vez hasta aquí. Vale, o sea, ya se empieza a ver la ineficacia de esto, ¿no? Porque el usuario el cliente que tiene que gestionar esto, si quiere poner una persona en los dos sitios, o sea, una persona que, bueno, todo el equipo en este sitio y uno de los que están en el equipo, en el proyecto, en el artículo, tiene que volver a cargar todo el contenido. Y en cuanto a la parte de diseño, bueno, volviendo atrás, claro, podrías decir, no, aquí queremos 3 tipos de cards distintos, pero realmente esto llega a ser una cuestión de carga de recursos. Sí, como en eso está bueno también pensar, también un poco los inconvenientes que suceden o la fricción que hay entre el cliente y el diseñador o como diseñadora cuando nos empiezan a dar el contenido en tandas también, porque tal vez yo si puedo ver un poco toda la información, me podría anticipar a esto y pensar, bueno, tal vez si tengo nombre, apellido y título, nombre, apellido y título, nombre, apellido y título en 3 secciones distintas, tal vez hay una sola manera visual de resolverlo, entonces le podría como facilitar el trabajo, pero en general, como todo empieza a ser así de a tandas, llegamos como a este tipo de situaciones donde realmente la carga de un sitio, o sea, y la usabilidad de ese sitio va a depender de cuándo nos podamos anticipar a estos problemas.
problemas, ¿no? Sí, o sea, sí, son las dos cosas. O sea, hay la parte técnica, o sea, la carga, el rendimiento o la mejora de performance teniendo solo un elemento en vez de 3. Y también desde el punto de vista del usuario, tener un sistema de diseño que está más adelante vas a hablar más, donde solo hay una carta, un tipo de carta en toda la web donde hay una persona, es como pensar desde el usuario y hacerlo más usable. ¿Sí? Sí, si en algún momento tienen alguna duda o algo, ya saben. Sí, vale, ok, entonces creo que, bueno, sí, hemos explicado un poco los fallos, los posibles fallos de esta estructura lineal que suele ser, bueno, que históricamente ha sido la manera de organizar proyectos interactivos como estos. Y ahora, bueno, el resto de la charla realmente son algunas recomendaciones que proponemos para mejorar la comunicación y evitar estos problemas. Vale, ok. Bueno, esto sería como sentido común, pero no siempre. Pero no suele suceder, sí, exacto. Sí. Exactamente, el sentido común es extraordinario. Sí, sí. Exacto. Sí, bueno, look back lo hemos puesto como el primer punto porque es como mirar o tener en cuenta las lecciones ya aprendidas bueno, también del punto de vista del diseñador y del programador, de proyectos anteriores, pero también hablando con el cliente, porque muchas veces hoy en día estamos, por ejemplo, con las webs, el cliente, casi todas las empresas ya tienen una web. Entonces, hablar con ellos, ver cuáles han sido los problemas de workflow y de usabilidad y tal, de la web que ya tienen y los problemas que ellos tienen realmente desde el punto de vista de las prioridades del negocio y tener bien claro cuáles son los problemas a solucionar. Sí, exacto, como en general, o sea, lo que suele pasar es, nos encontramos como un punto de partida en el cual no estamos analizando todo lo ya recorrido, ¿sí? Por eso esta es como la primera gran recomendación, porque realmente, analizando un poco esto también, ahora hay o sea, no sé, como de vuelta, ¿no? La experiencia laboral de cada uno y cada uno de ustedes, pero ahora se diseña siempre mobile first, ¿no? Siempre se diseña, o sea, entendemos que más del 60% del consumo de sitios es a través de dispositivos móviles, ¿sí? Entonces está bueno siempre empezar a diseñar a partir de móvil. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no analizamos un poco cómo se comporta el usuario con mi web, no sé, un centro de salud para jubilados y jubiladas, tal vez no están acostumbrados a consumirlo a través de un dispositivo móvil, sino que lo consumen en general desde sus ordenadores en los escritorios. Entonces, si yo voy a tener un flujo, o sea, si voy a tener usuarios que en general van a entrar desde desktop, tengo que optimizarlo para esto. Después me encargo de que esté ok en móvil, que funcione, pero tal vez la manera de armar el proyecto va a ser distinta dependiendo un poco de lo que viene sucediendo. O también saber si hay información que es la más relevante, lo que decía Andrew, como la información más relevante para un cliente, nos encontramos con que tengo que hacer 8 clics para alcanzarla. Y es lo que el cliente quiere comunicar. Bueno, tenemos que aprender de eso y saber que esa información la tenemos que ordenar como en otra instancia de la web, ¿no? Sí, exacto. Y poder poner las prioridades del cliente y de sus usuarios, de sus públicos, antes de las prioridades de nuestras, que las que vimos al principio, que son las que normalmente tendemos a seguir, ¿no? Sí, exacto. Sí, no sé si comentar el ejemplo de la web del festival Sí, tal vez. Sí, si no vamos a tardar. Vale, sí, ok, este en realidad es el core, punto sí, grande, sí. Es este 2, entonces tiene varios Tiene subpuntos subdivisiones, también, exactamente. Sí. Entonces no sé si... Vale, entras tú. Sí, exacto, aquí entro yo. Bueno, una vez que hicimos como un análisis de lo que ya existe, de los comportamientos que ya conocemos, empezar a anticiparnos realmente nos va a permitir como un trabajo mucho mejor, ¿no? Y
pensar un poco en el workflow que habíamos visto de manera lineal, que no contemplaba instancias de testeo, no contemplaba comunicación o iteración entre las distintas partes del equipo, y incluso tampoco una comunicación o un cuestionamiento de los requerimientos del cliente, que a veces seguramente les pasó o les va a pasar sin duda alguna, recibir requerimientos que nos hacen dudar, que no sabemos si es la mejor manera de solucionar un problema. Entonces, bueno, un poco esta sería como la manera de organizar un buen workflow de trabajo para este tipo de cosas, incluso sabiendo que aquí estamos poniendo como solo nuestros departamentos, y acá en verdad debería haber un montón de departamentos más que vamos a ver también más adelante, ¿no? Pero empezar a pensar en la posibilidad de, bueno, recibir un brief de parte de un cliente, investigarlo, digamos, entrar realmente a fondo, analizar ese brief, digamos, el brief que son como lo que nos pide un cliente, ¿no? Puede ser desde una campaña publicitaria a no sé, rebostear un sitio, etc. Recibirlo y devolvérselo al cliente con nuestras dudas, con nuestras preguntas, e incluso devolvérselo para decirle no es por aquí. A veces es muy difícil, a veces nos arriesgamos incluso a perder un cliente, me ha pasado. Pero realmente cuestionándolo estamos haciendo un mejor trabajo, ¿no? A partir de la investigación que hagamos. Y luego, una vez que hacemos como un research que no solo habla de las necesidades del cliente, sino también pensando un poco en las necesidades del usuario al que nos estamos dirigiendo, entraríamos en instancia de diseño. Para luego prototiparlo, ponerlo a prueba, antes de que, en este caso Andrew, por ejemplo, se ponga a implementarlo y darle dolor de cabeza. Bueno, el prototipado, ¿sabéis qué es el prototipado? Pero es un poco tirar el muro donde lanzábamos el PDF. El prototipado es ese muro, bueno, es tirar ese muro y es como el punto donde hay mejor comunicación entre el diseño y la programación. Exacto. Para después lanzarlo y después, y esto también es una de las cosas como más importantes al momento de empezar a diseñar para digital, que en mi caso en particular fue una de las cosas que más me costó acostumbrarme. Digo, de vuelta, no sé, depende de dónde estudien, cómo los entrenan, pero a mí me entrenaron para entregar un producto terminado, ¿no? Y entendemos que ahora en el mundo digital en el que vivimos no existe tal cosa como un producto terminado. O sea, si hablamos de diseño interactivo de apps o de webs, no existe el producto terminado, por eso todos los días se levantan con notificaciones de que tienen que actualizar todas sus aplicaciones, pero eso habla bien de sus aplicaciones, porque quiere decir que detrás hay un equipo de personas que están como constantemente en este flujo, como lanzan la aplicación y recolectan datos y analizan a sus usuarios y quiénes las están utilizando para luego volver como a mejorar siempre la experiencia, ¿sí? Esto también, a la hora de presupuestar un proyecto, tener en cuenta que en realidad no se termina, o sea, está muy bien tener en cuenta que probablemente hay que ir iterando y actualizando y haciendo cambios como para siempre, pero es muy distinto de la forma tradicional de trabajar, donde entregabas el diseño impreso, o incluso el diseño web al principio, entregabas la web terminada o el documento terminado. Fin de la historia, exacto. Sí, de hecho, bueno, no, ahora lo vamos a cubrir más adelante, sí, exacto. Bueno, recolectar el contenido, esto lo tenías... Sí, es un punto, no sé, es fácil de olvidar, pero si se puede hacer al principio de trabajar con un cliente en un producto digital como una web, exigirles, si no todo el contenido, un ejemplo de cada una de las categorías o tipos de contenido que la web tiene que tener. Porque así se empieza a hacer la jerarquía y la estructura y el árbol de todo lo que tiene que estar. Porque si esta información no la tenéis al principio, claro, el cliente muchas veces te dice, sí, nos pasaremos la información luego y no habrá ningún problema, tendremos la gente para hacerlo. Y luego estáis mucho tiempo esperando y llegan más cosas después y tienes que hacer como una reestructuración de todo el proyecto. Entonces, si se puede tener básicamente un árbol, un esquemático de todo el contenido, todas las categorías al principio, luego todos los que están trabajando en el proceso
saben cuáles son las prioridades y las más importantes. Sí. De hecho, esto también como está un poco en diálogo con lo que decíamos antes de poder cuestionar, ¿no? Digo, cuando recibimos todo el contenido, o por lo menos como la estructura de un sitio en este caso, a tiempo también nos da no solo tiempo de cuestionarlo, y no empezar a implementar algo a nivel diseño y luego a nivel programación que está mal organizado. Hablábamos con Andrew mucho de esto, pero nos ha pasado un montón de veces de encontrarnos con clientes que están tan metidos y tan metidas adentro de sus propias categorías de nadie conoce un producto como, o sea, o se cree que nadie conoce un producto como el dueño de ese producto, ¿cierto? Entonces están muy metidos en sus categorías, muy metidos en su manera de organizar la información, y tal vez si damos un paso hacia atrás podemos como ver como the bigger picture y entender que se organiza de otra manera. Bueno, acá estaba... vale, sí, pues aquí queremos, antes de seguir con otras pautas, era simplemente enseñar el ejemplo bueno de lo que habíamos propuesto antes. Y bueno, esto ya lo hablamos, que sería tener una sola card, sí, quizás con pequeñas variaciones, que no hay ningún problema en el código conseguirlo, pero tener claro desde el principio que estamos tratando con un solo elemento, un solo componente que se podrá reutilizar en todos los contextos, ¿no? Entonces esto sería a la hora de diseñarlo, un diseño. Y luego claro, si se tiene claro toda la estructura de información desde el principio, se sabrá que esto va a servir para todos los contextos, y luego, entonces, ya sé cuando estoy programándolo que puedo hacer una clase, un elemento que tiene el nombre de persona, y que si más adelante me pasan más diseños, sabré que básicamente se tratará de utilizar el mismo diseño. Y luego en la otra parte del cómo se construyen las interfaces de administración de contenido, pasa lo mismo. Configuraríamos como un apartado de personas, en vez de poner 3 formularios, uno en cada sitio donde teníamos que poner una persona, tendríamos un apartado separado donde podemos poner la persona una vez, y luego en los 3 contextos que teníamos, que era el artículo, el proyecto y el team, simplemente tener una asignación al apartado de personas y poder elegir en cada sitio. Entonces no tengo que volver a poner la información más de una vez. Pero esto solo es posible si se tiene claro cuál es el contenido, y si hay buen diálogo entre tanto el cliente y como programador y como diseñador y programador. Bueno, sí. Definir las herramientas a utilizar. Definir las herramientas a utilizar. Bueno, esto acá también empiezan a aparecer como un par de recomendaciones para todos y todas aquellas que trabajen en equipo. Digo, no solo, o sea, hay un montón de herramientas que se pueden utilizar, más allá de si uno usa Sketch o Photoshop o etcétera. Hay herramientas que realmente nos sirven para organizar el trabajo y hacer un seguimiento y permitir como estos workflows más iterativos, ¿no? Que todo el equipo esté enterado de lo que está pasando, ¿no? Una de estas, esto es un ejemplo, son screenshots simplemente para que lo visualicen y después pueden explorar cada una de estas herramientas. Veo que ahí como están asintiendo, o sea, que entiendo que están familiarizados. Esta, por ejemplo, es Trello. Trello es una herramienta para hacer seguimiento de proyectos donde se organizan por cards, digamos, tarjetas, que son tareas, que se le asignan a personas, se asignan seguidores y seguidoras de estas tareas, se pueden subir archivos, están también sincronizadas con otras aplicaciones que nos sirven para, no sé, chatear en vivo, etc. Entonces, es como una de las posibles alternativas que les recomendamos para empezar a ordenar un poco el proceso de trabajo. Me interesaría saber cuántos de vosotros usáis Trello. Okay. Bien, bueno, es una herramienta que es para que la investiguen, pero realmente está buenísima. Ahora vamos a mostrar otras. No es mi favorita Trello, pero realmente está muy bien y sirve incluso también para evitar, a mí a veces me molesta tener que estar dándole parte al cliente constantemente de lo que estoy haciendo, de los avances, etc. Entonces también
Trello, digamos, se puede usar como dentro de los equipos y se puede usar también como puedo armar como un board, un tablero aparte para que el cliente vaya viendo el proceso y tener como work in progress, frenado, falta feedback, digo, organiza también mucho la comunicación con el cliente. Sí, muchas veces, o sea, no necesariamente en este ejemplo, pero muchas veces las columnas son como, llegan a ser como una cronología, ¿no? Exacto. De izquierda a derecha y se puede arrastrar y dejar tareas, entonces puedes hacer un círculo, o sea, una tarea pasa a la siguiente fase, pero luego sí se tiene que volver. Exacto, tiene que volverse ese prototipo y tiene que volver a diseño, como volvemos a tirarla, y realmente son herramientas que sí, que ayudan un montón. Otra que está en my personal favorite es Asana o Asana. Esta también, ¿no? Como a mí me gusta un poco más porque es un poco, o sea, como usuario soy medio demandante y es más customizable que Trello. Y acá se pueden ver cosas a través de calendarios, se pueden organizar proyectos con tarjetas, como con cards también que se le asignan responsables y seguidores. Y también se puede organizar cosas a través de simplemente checklists. Entonces hay como un montón de alternativas de vuelta, ¿no? Como que esto piensa, o sea, son plataformas que son altamente customizables para que nosotros y nosotras podamos hacer un seguimiento de los proyectos. Hay distintas, no solo hay como proyectos, sino que también hay como equipos, entonces también se puede organizar como el equipo de tech, el equipo de diseño y etcétera, y cada uno sigue determinadas partes de un proceso. Esto, digamos, no lo vamos a explicar en profundidad porque no tiene sentido y los tutoriales de las páginas lo van a hacer mejor que nosotros, pero sí recomendar usar este tipo de herramientas e incluso demandarle al cliente que las usa. La mayoría de estas son gratis, excepto que tengan como una infinidad de proyectos, entonces las pueden usar de manera gratuita, pueden invitar a sus clientes a usarlas. Y esto también facilita mucho la conversación cuando... Exacto, sí. Sí, exacto. Y pueden estar ahí todos los que están trabajando. Exacto. Sí, y sobre todo también en proyectos freelance, porque digo, esto yo lo he utilizado en empresas y realmente agiliza un montón el proceso, pero también en proyectos freelance donde yo tal vez nunca llegué a conocer ni a verle la cara al programador o la programadora, digo, a través de aquí podemos tener como lo que nosotros decimos como one source of truth, como todo está aquí, digamos, y acordamos, cuando definimos las herramientas, también acordamos que Asana va a ser el lugar donde toda la información está actualizada y final y disponible para todos y para todas. Y después existe, bueno, Slack, que Slack en verdad es como la versión profesional de WhatsApp o de Telegram o de cualquiera de estas, pero que también se puede organizar a través de equipos y se pueden armar canales donde simplemente se lance información. Luego puedes tener un canal que sea client y es donde vos le vas informando el proceso de cómo algo va avanzando, y se pueden integrar en general, tanto Trello como Asana se pueden integrar con Slack. Son como distintas herramientas. A mí también, de hecho, Slack me sirve mucho para, por lo menos a mí no me gusta cuando tal vez recibo un montón de WhatsApps o un montón de llamadas de un cliente y audios, y entonces no tengo manera de organizar la información. Es como, bueno, de 10 a 18 yo estoy disponible en este canal en horario laboral, y aquí podemos hablar de todo lo que necesites, contestar preguntas en vivo, etc. Como realmente son herramientas que ayudan un montón. Después, en cuanto a lo que son herramientas de diseño, ¿cuántos de ustedes están, bueno, ahora somos tan mujeres, cuántos están como familiarizadas con lo que son los wireframes? ¿Saben? Bueno, los wireframes son como la instancia, en esta instancia de prototipado de la que hablábamos antes, es como si fuese el esqueleto de nuestra web o de nuestra aplicación. Ah, claro, bueno, exacto, es como, casi como si esto fuese el wireframe de una grilla de contenido, ¿cierto? Que es, ahora vamos a ver unos wireframes para entender, pero es esta instancia que se antepone al diseño con las decisiones tipográficas, de paleta, de animaciones, etcétera, para ver un poco si las interacciones funcionan bien y para poder ver el esqueleto, pero realmente verlo, ¿no? Visualizarlo. Cuando se empiezan a hacer wireframes, incluso cuando se diseñaban webs más allá de los wireframes, se usaba en un principio Illustrator, ¿no? Que era una herramienta que no estaba diseñada para eso. O InDesign, que estaba hecho para diseño editorial, de repente se estaba utilizando para diseñar los esqueletos de webs. Y luego empezamos a mejorar
nos apropiamos del Photoshop, que en verdad era para retoque digital de fotos, y nos lo apropiamos y empezó a ser como la herramienta más utilizada para diseñar sitios, hasta que apareció Sketch, que depende igual también un poco en esto de lo que decimos de comunicarse, depende un poco del equipo cuál es la herramienta, y por eso acá como mostrar un poco todas, no son todas, son nuestras favoritas, pero depende un poco del equipo qué herramienta vayamos a usar. Pero bueno, apareció Sketch, que lo que tiene es que está pensada específicamente, a diferencia de Photoshop, para diseñar sitios, entonces te ahorra trabajos como repetir los botones cada vez que los usamos, como se define cómo van a ser los botones y cada vez que insertas un botón se va a ver de determinada manera, ¿no? Como, es casi como si tuviésemos una carpeta de cosas que se repiten en nuestra web que nos permite como anticiparnos a problemas. Y después apareció Adobe XD, que es una herramienta específica para diseñar wireframes, para armar los esqueletos de nuestros sitios o nuestras aplicaciones. Y esto es un poco como, bueno, esto de vuelta, ¿no? Un paneo general para que después ustedes exploren, pero sí entender que es muy importante acordar en un principio con qué herramientas vamos a trabajar, que parece que no, que yo soy diseñadora, siempre uso Photoshop, no sé, a mí en general, digo, yo siempre estoy como aquí, ¿no? Entre Photoshop y Sketch, dependiendo, pero me ha pasado un montón de veces de armar un sitio entero en Sketch y pasárselo a un programador que tal vez no está acostumbrado a trabajar en Sketch, prefiere recibir un PSD. O me ha pasado de trabajar durante 8 años y medio con un programador con el que tengo mucha confianza, es mi mejor amigo, y pasarle, digamos, saber que él y yo ya sabemos y tenemos nuestro lenguaje de cómo yo le tengo que entregar un PSD, entonces no tiene sentido que yo lo arme en Sketch porque es la mejor herramienta, como también las modas nos pueden jorobar un poco en eso, digo, no tiene sentido, pero es un poco como el abanico de herramientas disponibles. Y después herramientas de prototipado. Esto es un wireframe, ¿no? Para quienes no sabían, esto es un wireframe a mano. Hay herramientas digitales que permiten diseñarlos de manera más bonita. Pero bueno, hay también un montón de herramientas para prototipar que incluso nos permiten. Esta se llama POP, que es de Marvel, es Prototyping on Paper, donde básicamente lo que yo hago es dibujo material, tangible, un poco cómo va a ser la experiencia, ¿no? Digamos, cómo se va a ver el esqueleto de esta web sin definir cómo van a ser los botones, qué tipografía, qué color. Le saco una foto y le puedo asignar áreas de interacción. Entonces, en esta aplicación, digo, yo marco esto y muestro que al hacer clic aquí me va a llevar a tal pantalla o tal cosa se va a abrir. Y eso nos permite no solo probarlo con usuarios, digo, dárselo. Si estamos en una empresa gigante, genial, podemos pedir un focus group, podemos pedir que el prototipado se pruebe con distintos usuarios. Si somos freelancers, podemos dárselo a la tía, a nuestro primo, a cualquier persona que tengamos al lado para ver realmente cómo interactúan con el producto. Y el cliente también puede anticiparse a muchas cosas de cómo funciona antes de que yo haya pasado horas eligiendo el gradient perfecto y diseñando el botón perfecto, etc. Como, bueno, esta es una de mis favoritas. Después, no sé si anda el GIF también. No. Qué pena. Ahí va. Bueno, esta es InVision. InVision es otra herramienta de prototipado donde se suben JPGs que los pueden hacer en Sketch, en Photoshop, en Illustrator, en lo que ustedes prefieran. Y también se asignan áreas de interacción. Digo, yo marco el más y marco que cuando apriete más esto me va a llevar a settings, me va a llevar a opciones, etc. Es como medio difícil explicarlo aquí en abstracto, pero realmente les recomiendo que vayan después a sus casas e investiguen un poco sobre estas herramientas. Porque se puede customizar de manera tal que casi como si fuese un sitio en vivo o una aplicación en vivo, pero el esqueleto para probar y también en esta situación como de iterar, entender en qué momento alguien se traba frente a lo que estamos viendo para ir hacia atrás y repensarlo, rediseñarlo, redefinirlo. Y luego, bueno, Figma, que te toca. Figma es una aplicación de diseño también, de diseño interactivo también, que ha salido hace relativamente poco, bueno, no sé, un par de años,
que reúne un poco las funcionalidades de Photoshop, Sketch. También tiene la posibilidad de hacer el seguimiento y los comentarios dentro de la app. Una gran ventaja que tiene es que todo está en la nube. Entonces, cualquier cambio, nunca tienes que subir un archivo o enviar un archivo por mail o subirlo a un Dropbox, porque cualquier persona que tiene acceso al proyecto ve el cambio enseguida. Y es colaborativo también. Varios diseñadores o incluso un programador puede tener acceso para cambiar cosas. Todos pueden estar trabajando sobre el mismo proyecto a la vez. Y bueno, nosotros en mi empresa lo utilizamos y nos parece estupendo. Y bueno, pero es una opción que hay. Figma. Figma, F-I-G-M-A. Sí. Figma. Bueno, yo por ejemplo no la conocía, preparando esta charla con Andrew, por eso leí la palabra, como preparando la charla con Andrew me contó y fue como, bueno, esto es algo para explorar verdaderamente, porque casi es como si fuese la evolución de las que venimos hablando, ¿cierto? Como casi incorporando una sana con un sí, a ver, Sketch. Yo creo que XD y Sketch y Figma están compitiendo bastante en este espacio. Sí, también tiene todo lo de prototipado y tiene, no sé dónde está aquí, pero bueno, tiene un modo preview que cuando has acabado de hacer el diseño y tiene las funcionalidades de prototipado, creo que es el sí. Puedes enviar un link al cliente donde el cliente puede ver directamente cómo funciona. Entonces, creo que sobre todo el hecho de que esté todo en la nube es una gran ventaja. Porque Photoshop, Sketch, XD tiene algo así, pero tienes que subir el archivo. Pero tienes que subir el archivo. Sí, o sea, te dan un espacio, un tipo de Dropbox o lo que sea especial de Adobe, pero tienes que subir el archivo. Entonces, bueno, sí, es otra aplicación. Hablar el mismo idioma. Sí, bueno, ya van siendo pautas como quizás más pequeñas, o sea, la grande ha sido la fase 2 sobre el proceso en general, pero esto de hablar el mismo idioma, obviamente no hablamos de hablar el mismo idioma, sino utilizar la misma terminología. Por ejemplo, se pueden, a veces un diseñador hablaría de un header o un title o un pop-up o un modal, o sea, terminología que debería de ser específica, ¿no? Para que no haya, por ejemplo, si el diseñador dice, sin diseñarlo quizás, cuando clicas en este botón, hace un pop-up y luego el programador entiende una cosa y sale otra cosa, o sea, que el diseñador no quería. Sí, como siento que en digital tenemos como, y ahora lo vamos a ver también más adelante, como tenemos la manía de hacer que las cosas suenen más complejas de lo que son y tenemos la manía de como ahondar en la terminología y tener miles de términos para referirnos a una cosa, entonces como setear, como también como sentarse y decir, bueno, vamos a usar estas herramientas, también sentarse y decir, bueno, vamos, o sea, así nos vamos a referir a esta área específica o a este comportamiento específico como... Sí. Y, o sea, tener claro que es, sí, o sea, muchas veces tienes que hablar con el cliente sobre templates o themes o cosas así, establecer, o sea, tener claro entre todos lo que es cada cosa, ¿no? Otras cosas que vendrían debajo de este punto, por ejemplo, tener bien claro entre los diseñadores y programadores las convenciones de nombrar archivos y, bueno, el sitio donde los vais a tener. Sí, el one source of truth. Eso es el one source of truth. Donde Figma, bueno, es lo que acabamos de comentar sobre Figma, que te evita el problema de tener que decir, vamos a tener todos los archivos del proyecto en Dropbox, o en Asana, o en Mail, o sea, estar pasando archivos por un lado por Mail y tener un Dropbox por otro lado, que seguro crea confusiones. Sí, bueno. Bueno, está el GIF. Bueno, sí, claro, ¿no? Digo esto de nombrar los archivos. Esta es la manía de diseñadores y diseñadoras seguro que saben como final versión 1, final, como, bueno, este tipo de comportamientos final de verdad, un montón de chistes. Exacto. Como usar, como decía Andrew, como usar Figma o simplemente acordar cómo vamos a nombrar los archivos. No sé, los archivos, la recomendación mía siempre es, si no están usando algo que ya esté en la nube, es año, mes, día,
Como... Sinceramente, esto nos ha pasado hoy mismo, que me Sí, estabas exacto, enviando exacto. la copia, la última copia de Exacto. la presentación. Y como era un solo documento, nosotros no habíamos acordado un Sí, sitio sí, para almacenarlo. Y Le mandé entonces, una versión anterior de un ajuste final de la Diciendo, presentación, como, en la es el versión final, final. como, exacto, ¿no? Digo, Claro, ¿qué pasa en en las este- mejores familias? En este caso no era ningún problema, pero si el proyecto fuese incluso un poquito más grande, seguro Seguro. ya entras en Siempre problema. pasa de enviar la no final para el Exacto, cliente y exacto. todo, no, y Exacto. verla antes de... Exactamente, Correcto. exactamente. Sí, verla en una instancia como Sí. algo de prototipado o una instancia de corrección interna y le llega al cliente como, no, o sea, ya hablamos de esto, ¿no? Como, Sí, pero por eso las herramientas tipo Figma o Google Docs, que bueno, no es relevante al caso de diseño, pero que puedes enviar el enlace al cliente y si te das cuenta que hay algo un fallo, todavía estás a tiempo para cambiarlo, ¿no? Entonces, cualquier herramienta donde realmente todo está en la nube creo que es bastante útil y creo que supongo que más poco a poco todo será así. sí, creo que sí. Esperamos. Esperamos. Ya, Bueno, esperamos. después tener en cuenta las convenciones. Bueno, a mí en lo personal como diseñadora siempre me entrenaron a cuestionarlo todo, ¿no? Como siempre, o sea, cuestionar todo. Lo que venga dado hay que preguntar, hay que ver si realmente es así. Pero, y yo estoy de acuerdo con esto, pero bueno, a veces entender que como, o sea, lo digital es como una nueva categoría y como toda categoría se construye también en base a distintas convenciones. Entonces, prestarle atención nos van como a permitir optimizar la usabilidad de los productos que lancemos, ¿cierto? Digo, esto es algo que me pasa constantemente, ¿no? Que puede llegar a pasar en varios casos, como bueno, nos distraemos con las nuevas tendencias de diseño y nos olvidamos de cosas que ya funcionan, que están probadas, que están instaladísimas en el lenguaje. Es casi como, amo los memes, ¿verdad? Pero digo, es casi como si las convenciones funcionaran como memes, ¿no? Digo, es algo que si yo ahora quisiera cambiar el significado de esta imagen ya no lo puedo hacer, porque ya se repitió tantas veces que está incorporado como en el imaginario de cada uno de ustedes, ¿no? Y un poco eso es lo que pasa con las convenciones. Hay situaciones, distintas como maneras de relacionarnos con las interfaces digitales que ya las repetimos tantas veces que forman parte de nuestra conducta y que si intentamos alterarlas, en general vamos a generar como una experiencia fracturada en el usuario, no vamos a reinventar el diseño interactivo, ¿no? Entonces, bueno, justamente pensar que si están ahí es por algo, ¿no? Si están ahí las convenciones es por algo y si las tenemos en cuenta nos van a ayudar un montón. Digo, un ejemplo de convenciones, esta es como la más básica del mundo, pero ahora les voy a contar una situación en la que me encontré cuando me mudé a Barcelona por primera vez. Digo, ya está muy incorporado que por cómo la manera occidental de leer, que es como de izquierda a derecha, la manera de pasar páginas, etcétera, se incorporó y eso se tradujo al lenguaje digital, que siempre avanzar es hacia la derecha y retroceder es hacia la izquierda, no así en política, pero es algo que ya está incorporado, ¿no? Entonces, digo, si nosotros quisiéramos ahora cambiar alguna de estas cosas, o el verde y el rojo, ¿no? El rojo como algo de error o para rechazar o para cancelar, y el verde para avanzar, que eso también, digo, está en los semáforos. Digo, ya no podemos ir en contra de estas. Si yo quisiese hacer magenta y púrpura, probablemente genere confusión en el usuario. Entonces, entender que si está bueno respetarlas, está bueno pensar en cuáles son las convenciones antes de ponerme a diseñar algo, porque justamente cuando me mudé a Barcelona, por ejemplo, me pasó, no sé si les pasó, y ahora, excepto que hayan actualizado la interfaz, las invito a ir y comprar una MetroCard. Pero cuando fui a comprar la MetroCard, como no me di cuenta y cancelé 3 veces la operación simplemente porque cancelar estaba del lado de aceptar y está en gris. Digo, no hay ninguna nomenclatura de color y además de que no hay nomenclatura de color, está en la derecha. No es en catalán, que lo estoy intentando, pero de a poco. Pero digo, estaba realmente cancelar, está a la derecha y aceptar está a la izquierda. Entonces yo llegué y me acuerdo que venía de 14 horas de vuelo y estaba intentando llegar a mi casa y como constantemente cancelando la operación hasta que dije como, bueno, algo estoy haciendo mal y me puse a leer, pero como yo ya tengo incorporado el comportamiento, nunca se me ocurriría pensar que de este lado me voy a encontrar un cancelar, ¿no? Entonces, bueno, pensar un poco en estas convenciones y
prestarle atención. A mí me pasó al revés. Le di a aceptar algo que no quería. Bueno, y es peor porque me resta el dinero. Te resta el dinero, exacto. Bueno, pero digo, es una situación como muy pequeña y que tal vez no se piensa, pero digo, ya está incorporadísimo. No sé, hablábamos también con Andrew de la manera en la cual se grafican los menús, ¿no? Como digo, ahora menú, tenemos como el menú hamburguesa de las 3 líneas, tenemos el de los 9 cuadraditos, empezamos a tener como distintas maneras de graficar menú, pero si yo quisiera hacer un menú que sea un círculo, probablemente, o sea, no funcione. De hecho, hay aplicaciones que lo han intentado y que no funcionó y volvieron atrás como aceptando las convenciones porque ya está, como si no estamos realmente generando como una fractura en la experiencia. Sí, bueno, educar al cliente, que claro, estamos hablando realmente de, si os acordáis del gráfico que estaba al principio con el círculo y la parte del principio de cuando recibís el brief del cliente y hacéis la investigación y el análisis, estar dispuestos a decir no, realmente. Bueno, tú ya hablaste un poco de esto. Y educar al cliente, porque estamos, es un mundo nuevo realmente esto, y nosotros, los que somos los profesionales, vamos aprendiendo constantemente. Entonces, es normal que el cliente no esté al día o no, simplemente que no piense con estas categorías. Y un ejemplo sería el ejemplo que estuvimos hablando, ¿no? Que por ejemplo, un cliente viene y te dice, como parte del brief, necesito un apartado de notas de prensa. Y necesito un apartado de noticias, sí. Por ejemplo. Es un ejemplo súper sencillo. Pero está pensando desde sus propias categorías, porque estas categorías, claro, dentro de la empresa, obviamente la gente que produce las notas de prensa, igual no es la misma gente que está escribiendo en las noticias. Entonces, desde el punto de vista del cliente, son claramente dos categorías distintas. Pero luego, si piensas desde el punto de vista del usuario, el usuario igual solo quiere saber lo que está pasando en la empresa, entonces no quiere tener que entrar y estar delante de dos opciones, notas de prensa, noticias. No tiene sentido darle al usuario esta falsa elección, ¿no? Pero muchas veces, no muchas veces, en alguna medida, mayor o menor, siempre pasa esto. Entonces, estar dispuestos a... Y es difícil esto. Sí. Es difícil y no siempre ganas la batalla. O sea, a veces te dicen, no, necesitamos esto. O sea, intentas 2 o 3 rondas de discutiéndolo y dicen, no, o sea, necesitamos estos apartados. Y dices, bueno, ok, pero el producto final va a quedar peor. Y poco a poco con la experiencia aprendes también la diplomacia de saber exactamente cómo convencer al cliente de este tipo de de este tipo de duda. Sí. De hecho, una cosa sobre eso, que lo hablábamos también con Andrew, como nos gustaba pensar casi en educar a un cliente como cada vez, no sé si seguro les ha pasado, digo, cuando una rompe con un novio o una novia, como aunque no haya salido del todo bien, como estás preparando a esa persona como para futuras experiencias, ¿no? Entonces a la chica o al chico que le llegue luego esa pareja va a tener una experiencia más placentera. Es como educar al cliente es un poco eso también, ¿no? Pensar que nuestras disciplinas, como decía Andrew, como son muy jóvenes, son muy nuevas, entonces los clientes no están preparados del todo para entender como el valor que podemos aportar. Pero aunque sea muy difícil, esto de entrenar la diplomacia es clave porque tanto en cuanto nosotros como sigamos educando a los clientes, también para próximos developers o para próximos diseñadores que les llegue este mismo cliente, aunque nos rechacen nuestro presupuesto o discutan con nosotros a muerte, como va a ser como mejor, entonces nos estamos como ayudando, ¿no? Es una cosa colaborativa de ayudarnos, como si yo educo a un cliente, el día de mañana cuando te toque a ti vas a recibir un cliente como un poco más permeable. Y también en relación a esto, esto es algo que no siempre los clientes están dispuestos a recibir o a pagar o a esperar, pero armar un sistema de diseño, un design system, que ahora les vamos a contar un poco de qué va por arriba, es un poco también esto de think ahead, ¿no? Anticiparnos y pensar que
las cosas que nosotros estamos diseñando también tienen que poder vivir fuera de nosotros. No necesariamente eso quiere decir que no nos van a dar trabajo, sino que es otro tipo de trabajo. Y para que los productos digitales que nosotros lanzamos vivan fuera de nosotros, porque las empresas en general, digo, no sé, está buenísimo que un cliente te llame cuando necesita actualizar un sitio que ya diseñaste, pero a veces nos ha pasado, digo, que un cliente te llame porque necesita diseñar un nuevo botón, nada más, o porque necesita como un apartado que en verdad es igual a otros apartados, pero simplemente no lo pudo visualizar. Entonces, como anticiparse un poco a través de armar un design system que se compone de 4 elementos claves, ¿no? Por un lado, los components o pattern libraries, tampoco vamos a meternos muy a fondo, pero es como si fuese una colección de elementos de diseño que se repiten a lo largo de nuestros sitios o aplicaciones, ¿no? Como las cartas Como las cartas, exacto, ¿no? Como digo... de autor. Exacto, sí. Digo, ya sabemos que cada vez que van a aparecer personas se va a ver de esta manera, así se va a ver en desktop, así se va a ver en tablet, así se va a ver en mobile, en el mejor de los casos, así se va a ver en los distintos breakpoints. Pero bueno, un poco acá había como un ejemplo, pero son elementos reutilizables que tal vez tenemos que diseñar una sola vez y eso es todo, y entregárselo a un cliente, y que lo que van a hacer es que sea, digamos, va a facilitar que la experiencia de nuestros usuarios sea como más intuitiva y más amena, ¿sí? Y va a facilitar como una interfaz consistente. Este es un ejemplo así, solo un paneo para que vean de MailChimp. Como, digo, estas son todas nuestras columnas, estas son todas las maneras en las que nuestras columnas pueden como comportarse. Ahora, bueno, es bastante largo este video, pero bueno. Es una guía tanto para los diseñadores como para los programadores. programadores. Exacto. Y digo, esta es súper compleja porque es MailChimp, etc. Pero a veces simplemente es nosotros entregarle a un cliente, como no hace ni siquiera falta que esté online, digo, a veces es simplemente entregarle a un cliente como un PDF, en el mejor de los casos online, pero si no, un PDF que diga como, bueno, así se debería comportar, como los botones siempre van a ser de esta manera, en estos 8 colores, por ejemplo, pero siempre van a ser así, o cada vez que aparezca un usuario va a verse de esta manera, y etcétera. Y esto, cuando empezaron a surgir las pattern libraries, como yo hablaba con mis amigos y amigas diseñadores, y teníamos un poco de miedo, como esto es casi como sacarnos trabajo futuro, ¿no? Como digo, que el cliente no me llame a mí, pero la realidad es que es un pain in the ass cuando un cliente te llama para diseñar un botón o una interna que es como muy pequeña o tal vez medio insignificante. Es muy difícil de presupuestar, siempre se termina haciendo como medio de favor. En cambio esto permite entregar como un producto muchísimo más sólido e incluso nos va a dar trabajo en un futuro, porque si entregamos un producto así de sólido que pueda vivir por fuera de nosotros y que el cliente pueda estar como ampliando constantemente su empresa, su producto, sin tener que estar levantando el teléfono todo el tiempo, probablemente nos recomienden. Como está bueno poder hacer esto. Luego están los principios de diseño, que es como algo un poco más abstracto, que existe de un montón de maneras, pero es casi como definir, y esto puede ser como en 4 palabras o puede ser en un documento larguísimo, como definir un poco la brújula hacia dónde como estamos orientando nuestro producto digital, ¿no? Si va a ser customizable o no va a ser customizable, si va a ser amigable, si va a hablar en un tono amigable o no va a hablar en un tono amigable, si como este distinto tipo de cosas que es como más difícil de explicar, es más abstracto, pero después nosotros vamos a dejar nuestros mails, les podemos pasar un par de ejemplos. Pero es como eso, ¿no? Como decidir, bueno, cuáles son los principios, como Airbnb era como amigable, universal, accesible, como distintas cosas que setean la brújula, porque no todo es accesible siempre, no todo es universal, hay cosas que son súper específicas, son de nicho, entonces como saber un poco en qué universo nos estamos como plantando antes de lanzar un producto digital, ¿no? Si va a ser, no sé, va a ser un estilo minimalista o no va a ser minimalista, vamos a usar animaciones o no vamos a usar animaciones, como ese tipo de cosas se pueden definir como en ciertos principios de diseño, ¿no? Y después está la guía de estilo o Style Guideline, que puede ser tanto a nivel visual, casi como si fuese un manual de marca, pero eso en verdad está como en los pattern libraries, pero también la guía de estilo está bueno que exista a nivel, por ejemplo, verbal, ¿no? En qué tono de voz va a hablar nuestro producto digital, ¿no? Eso también nos va a permitir como anticiparnos a un montón de problemas.
si el tono de voz nunca va a ser demasiado complejo, probablemente no necesitemos más que este campo o este ancho de columna, ¿no? Y esto también es como empezar a pensar en un proyecto integrado, donde también la parte de copywriting y quienes como terminan de definir nuestro contenido también participen. Entonces es como, bueno, ¿cuál es este tono de voz y cómo nos comunicamos, ¿no? Y de vuelta todo este tipo de cosas lo que van a hacer es permitir como consistencia a lo largo a lo largo y a lo ancho de nuestro producto y nuestra marca. Y después, bueno, un service manual o manual de instrucciones que funciona un poco, esto tal vez es un poco más de tech, pero tal vez también puede ser un PDF o puede ser algo que esté online, pero facilitarle al otro usuario que es nuestro cliente, por ejemplo, cómo es la carga de contenido, o si yo tengo que sumar un nuevo botón, explicarle al cliente cómo puede hacerlo y entregarle un PDF o un manual de instrucciones donde vea cómo puede usar las herramientas que le dimos para que lo pueda hacer sin problemas, sin tener que estar llamándonos constantemente para resolver problemas. Como todo esto es thinking ahead, como anticiparnos a los problemas que pueden surgir en un futuro. Bueno, salir de la zona de confort. Sí, a ver, bueno, que son simplemente cuestiones de mentalidad, ¿no? Y esto lo que ya hemos dicho un poco es cuestionar siempre, o sea, no está en conflicto con las convenciones, pero estar dispuesto a cuestionar cualquier detalle o cualquier duda que tienes, o sea, siempre que todos estén en un proceso circular y iterativo, pero estar siempre dispuesto a cuestionar. Claro, la única manera de acelerarlo es preguntando, estar dispuestos a probar nuevas herramientas y aplicaciones como Figma o como cualquiera que está aquí, y bueno, siempre van saliendo cosas nuevas. Había este Fractal, que es una manera de montar un pattern library con código que es útil también, bueno, varias cosas, pero claro, es muy fácil llegar a estar acostumbrado con unas herramientas o técnicas y no querer salir de ahí, pero por inercia seguir trabajando siempre de la misma manera y quedar un poco parado. Y bueno, un poco lo mismo, estar dispuestos a redefinir las disciplinas, que en realidad es lo que ha estado, o sea, ahora el diseño y la programación dentro del contexto del diseño digital interactivo ya son diferentes, y Blair hablará un poco más de esto al final en el contexto de lo que se llama ahora Experience Design. Sí, no sé, había Sí, no, o sea, no, es como animarnos a redefinir nuestras disciplinas, porque a veces, dependiendo de eso, del entrenamiento de cada uno, como estamos muy acostumbrados a que, no sé, el diseño gráfico sea esto, yo voy a hacer la identidad de marca, ¿no? Como me voy a quedar aquí. Y de repente me encuentro diseñando una interfaz, no sé, me pasó de tener que diseñar una aplicación de realidad aumentada, donde tal vez solo tenía que diseñar una librería y un settings, y eso es el fin de todo. Tenía que diseñar 6 botones y cómo se iban a ver unos thumbnails, y es el fin de mi aporte como diseñadora, ¿no? Entonces también animarnos a redefinir las disciplinas, que ahora vamos a meternos más en eso, y entender como cuáles son los otros roles que dentro de lo que yo aprendí puedo traer a la mesa, y también entender como que detrás de toda frustración, detrás de todo espacio donde no puedo hacer algo, existen otros espacios donde sí. A mí me pasó sentirme tal vez un poco frustrada haciendo esta aplicación de realidad aumentada, entendiendo que yo no podía aportar tanto de lo que yo creo que he mejorado, que es diseñar identidades, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Propuse, abramos una cuenta de social media, hagamos que esto como hable en otros lugares, diseño la landing, y empiezo a armar como otros escenarios donde la marca que a mí me interesaba desarrollar puede vivir sin meterse en el medio de la experiencia del usuario al momento de simplemente tener que cargar un personaje para que aparezca en realidad aumentada. Así como ahí no era mi lugar para desplegar como el abanico de cuestiones de identidad de marca, pero existen como otros lugares. No me acuerdo. Bueno, sí. No es fácil, ¿no? Como eso, salir de la zona de confort, pero siempre... No, por ejemplo, ahora para nosotros, yo trabajo mucho con WordPress, pero en un contexto, o sea, haciendo mucha programación a medida, y la próxima versión de WordPress, la 5.0,
va a tener un cambio radical del bueno, ¿sabes? Sí. Igual todavía creo que permite el editor, digamos, clásico, sí. pero ya apenas uno entra a editar en la página. Sí, entonces para nosotros los programadores que hemos estado trabajando con WordPress y haciendo cosas muy a medida, esto es un cambio, pero radical, y realmente vamos a tener que reaprender muchísimo o aprender a hacer todo lo que hacemos antes con nuevas técnicas. Y bueno, en realidad no te queda... Bueno, sí, se puede, como dices, hay el plugin de Classic Editor que puedes seguir utilizando, pero sí, te pero quedas... hace unos meses, porque sí. ya si sale una versión nueva es como que sí, sí. ya la vi. Entonces es como salir de la zona de confort, en este caso es... Inminente, Es inevitable, pero bueno, no, pero sí, o sea, para avanzar. Y si estás trabajando para el usuario final, al final te tienes que asumir. Y bueno, eso nos lleva a esto, que bueno... Exacto, sí. Sí, estás... Sí, que bueno, es un poco esto, ¿no? Como pensar en el usuario... que es como, realmente es lo que nos debe guiar. exacto, como digo, al fin de cuentas esta es la única recomendación, casi como de, bueno, o las demás son recomendaciones, esta es la única regla, ¿no? Como realmente lo que deberían como llevarse de esta charla, porque digo, entran mis caprichos, entran sus caprichos, entran como los caprichos del cliente, etcétera, pero a fin de cuentas estamos diseñando para un usuario, entonces entender como cuál es el usuario y también entender que a veces hay más de un usuario para un producto, ¿no? Como esto que decíamos, el cliente nuestro a veces es un usuario porque tiene que estar cargando contenido, entonces también pensar en ese usuario. Sí, bueno, exacto, saber quiénes son los usuarios, eso es parte de la fase de investigación inicial y luego trabajar para ellos. Exacto, ¿no? Como esto es lo más relevante. Y aquí es donde volvemos a esto que habíamos hablado al principio, ¿no? Como, bueno, vamos a hablar acá de diseño interactivo, diseño digital, y en verdad es como, bueno, proponerles que no importa cuál, o sea, en qué área de este proceso se ordenen, empiecen a pensar ya no en diseño interactivo y digital, sino en diseño de experiencias, ¿no? También conocido como experience design. Entiendo que varias de ustedes están familiarizados con esto, y para quienes no, vamos a contarles un poco de qué se trata, porque pareciera casi como si fuese una disciplina en sí, y en verdad es como un conjunto de un montón de disciplinas que nos hablan de una manera de pensar, ¿no? Y esta manera de pensar es justamente pensar siempre en el usuario como el centro de todo, ¿no? Un poco, bueno, hay varios ejemplos para hablar de diseño de experiencias. Este es uno que me gusta porque me parece que lo grafica de una manera bastante clara. Cuando empezamos, bueno, pensamos que hay un commodity que es la rueda nos empieza a solucionar un montón de problemas. A partir de eso surge un bien, que esto en verdad, como digo, la carreta, hay un montón en el medio que me voy a saltear porque no son relevantes para esta historia, pero digo, aparece un bien, y este bien como genera otros nuevos problemas, como puede ser, bueno, no todos pueden adquirir este bien, o no podemos, hay lugares donde no se puede estacionar, entonces, bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? Pensamos en un servicio de taxis, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esto también, como experiencia, es una experiencia trunca, como resuelve solo algunos de los problemas que la falta de este bien puede tener, pero no resuelve todos, porque, por ejemplo, yo puedo estar 25 minutos esperando un taxi en una esquina, bajo la lluvia, puedo estar ante una emergencia, puedo necesitar planearlo con antelación y no poder hacerlo. Y hay un montón de nuevos problemas si empezamos a pensar en esta cuestión como iterativa, como, bueno, esto surge como una respuesta a esto, pero cuando surge esto empiezan a surgir nuevos problemas y después aparece Uber o MyTaxi o Cabify o cualquiera de estas aplicaciones que lo que hacen es pensar como en resolver una experiencia, pero para eso tienen que dar un paso hacia atrás y pensar en el usuario y pensar en todos los problemas que puede tener el usuario frente a determinada experiencia, ¿no? El diseño de experiencia surge en verdad alrededor de la década, o sea, hacia fines de la década del 90, cuando un grupo de personas de marketing en Estados Unidos se dan cuenta que hay como un montón de oportunidades de negocio más allá de los productos en sí, ¿no? Como de los servicios en sí. Hay un montón de oportunidades allí como latentes para hacer marketing, para afianzar la relación entre los consumidores y sus marcas.
Un buen ejemplo también de cómo empieza a surgir esto antes de la era digital es Starbucks, siempre me sirve contarlo para explicarlo. Como bueno, ofrecían un servicio, ofrecían que era tomar café, en un principio Starbucks no te lo podía llevar, digamos, simplemente tomabas café allí dentro, pero Starbucks estaba como en las grandes ciudades de Estados Unidos, donde la mayoría de las personas tomaban café rápido, no se sentaban ni siquiera a leer el diario, sino que tomaban el café rápido y se iban a las oficinas. Entonces se dieron cuenta que para mejorar la experiencia de sus usuarios, entendiendo quiénes eran sus usuarios, que en general eran personas de negocios, apuradas, que el tiempo era dinero, etcétera, etcétera, pensaron, bueno, lo que nosotros le tenemos que dar a nuestros clientes es tiempo, además de café. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a permitirles que el café se lo lleven y crear una experiencia placentera y que tenga sentido alrededor de esto. Entonces, preguntó el nombre, anotó el nombre, digo, todo este tipo de cosas que después empezaron a replicar, surgen como una oportunidad, analizando, teniendo muy claro como cuál es el usuario al que estamos hablando y quién es el consumidor de nuestra marca, ¿no? Bueno, muy bien. Y esto de lo que nos habla un poco es del enfoque holístico, ¿no? Que es lo que consideraron como todo, es como esta idea de como dar un paso hacia atrás y poder analizarlo, poder analizar todo como una experiencia, que es como casi el core, como lo más relevante dentro del diseño de experiencias, ¿sí? Esta idea de pensarlo como un todo. Hoy hablábamos también un poco de lo que hace, que también es un buen ejemplo para pensar en este enfoque holístico, lo que hace Nike, ¿no? Nike, la marca que empezó también siendo una marca de ropa deportiva, que empezó a pensar como, bueno, o sea, sí, estamos vendiendo, vendemos un montón, somos una empresa multimillonaria y seguimos vendiendo y funciona, pero ¿cómo podemos afianzar como nuestra relación en un mercado súper competitivo? Por eso también todo esto surge a fines de los 90, como globalización, internet, explosión digital, es un mercado súper competitivo, cualquiera puede vender ropa, como se multiplican las marcas, se multiplican las opciones, y tenemos usuarios mucho más demandantes también que demandan como customización, demandan acceso las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, hablar directamente con las marcas, como hay un montón de cosas nuevas de los usuarios nativos digitales que estamos demandando y que las marcas se tienen que adaptar. Entonces, ¿qué hace Nike? Dice, bueno, mi usuario es una persona que hace deportes. Tengo un montón de usuarios. Tengo las personas que son deportistas, pero en general es como gente común, digamos, que utilizan nuestros productos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a dar un paso hacia atrás y no pensar que esta persona solo necesita zapatillas para correr. Voy a pensar que esta persona necesita entrenamiento. Entonces le voy a dar aplicaciones, no sé si las conocen, pero está como Nike Plus, Nike Training, hay una variedad, un abanico infinito de aplicaciones que Nike le da a sus consumidores para entrenarlos, que necesitan como, ¿cómo se dice? Necesitan también tener metas para cumplir, porque pueden entrenar, pero si no tienen una meta a la cual alcanzar, tal vez no entrenan menos, etc. Entonces, no solo desde las aplicaciones o desde las redes voy a estar como insistiéndole con que entrenen, sino que les voy a dar una maratón de 10 kilómetros en octubre para que corran en su ciudad, entonces tienen una meta para la cual entrenar y etcétera, ¿no? Digo, más allá de lo maquiavélico detrás del negocio que puede ser esto, digamos, sí nos permite pensar en esta idea de un enfoque holístico, de alejarnos, analizar a nuestros usuarios y empezar a pensar como todos los puntos de contacto que este usuario tiene con nuestro producto digital, tangible, etcétera. Porque bueno, nada, esto, ¿no? El experience design es algo que como se enfoca exclusivamente en la experiencia humana, como que es básicamente analizar la experiencia humana y los puntos de contacto para mejorarlas y generar cosas relevantes. Un poco para hablar también, en esto digo, ya hablamos un poco de las soluciones y de los avances y etcétera, pero empezar a pensar en cosas que sean relevantes, ¿no? Esto vino a solucionar un problema específico, después esto generó nuevos problemas específicos, no sé si usaron todos y todas como... Yo me acuerdo de la tortura que era irse de viaje y tener que elegir los 20 CD, o sea, los 20 discos que iba a llevarme, como los 2 GB de información que me iba a llevar, que era una tortura. Y luego, además, cuando teníamos dispositivos móviles, que tal vez todavía no existían aplicaciones de música para esos dispositivos móviles, era como o consumir toda la memoria del dispositivo móvil o estar duplicando dispositivos. Llevo un celular y llevo un iPod en el otro bolsillo. Entonces viene Spotify y te dice no.
Pero no solo te dice, no, te vamos a solucionar que tengas los bolsillos llenos, sino que te dice, bueno, vamos a también ofrecerte una experiencia completa alrededor de la música que vos puedas compartir, nosotros poder aprender sobre nuestros usuarios y devolverles cosas que les sean relevantes. Vamos a también hablar, como los usuarios no van a ser solo ustedes, van a ser también las discográficas, y empieza como este ciclo donde se ven las cosas como más desde afuera, ¿no? Y bueno, ni hablar de esto y las cosas que vendrán, donde ya casi como que nuestro rol, como por ejemplo el mío como diseñadora gráfica, empieza como casi a disolverse, porque las experiencias empiezan a ser como líquidas, intangibles, pero por eso también es muy importante como esto de stepping out of your comfort zone, salir de la zona de confort y empezar a repensar dónde nos ubicamos, ¿no? Si yo me ubico en el departamento de diseño y me quedo como encerrada aquí, y Andrew se queda como en el departamento de programación también encerrado, probablemente nos estamos perdiendo un montón de oportunidades, que es hacia donde estamos yendo, ¿no? Y un poco, bueno, para resumir de qué se trata este diseño de experiencia, vamos a ir como desde el final de un proceso como al principio, para entender todas estas instancias de análisis que invitamos a que empiecen como a interiorizarse y participar, ¿no? Está como, bueno, el diseño como UI, que es User Interface, que es en general donde entramos como las personas que nos dedicamos a diseño, ¿no? Después está como UX, que es la experiencia de usuario, que acá es como tenemos los wireframes, esto que hablábamos, ¿no? Los wireframes, el prototipado, qué tipo de interacción vamos a tener a nivel como más tangible, digamos, qué tipo de interacción vamos a tener con nuestras interfaces, toda la documentación que necesitemos para ordenar esto. Tenemos la arquitectura de información, de lo que también hablábamos antes, ¿no? Como que es importante recibirlo para poder seguir avanzando en el proceso, como aquí estaría casi el producto final. Tenemos el user research, ¿no? Esto de que decíamos, como pensar en el usuario y analizarlo a fondo, poder investigar de qué se trata, poder investigar como, no sé, la etnografía, hacer pruebas, iterar. Y dentro del user research hay como un montón de maneras, pero pensar también como en el journey del usuario, ¿no? ¿Qué es lo que hace desde que se levanta hasta que se va a dormir, y en qué momentos entra la interacción con lo que sea, así sea mi portfolio personal, o sea, cómo un usuario va a consumir mi portfolio. No voy a tocar nada por la duda. No sé qué está pasando. Ahí, bueno, voy a mantener la mano ahí. No, está como titilando, ¿no? No, es que... ¿Cómo? A lo mejor esa conexión en la tele. Sí, puede ser. Ahí va, bueno. Sí, El Experience Strategy... Sí, falta muy poco, así que puedo sostenerlo así. Tal vez no. Never mind me. No. Bueno, ¿no? El Experience Strategy, como empezar a también que haya una estrategia detrás de cuál va a ser esta experiencia del usuario, en qué momentos nos interesa meternos como marca o como producto, y también como cuáles son los problemas, y empezar a plantear como entre esto y esto, que de vuelta esto siempre tiene que ser iterativo, pero casi como si aquí estuviésemos viendo como cuáles son los problemas que tienen nuestros usuarios y cuáles son las posibles maneras para solucionarlos. Y todo esto, digamos, toda esta cantidad de pasos y de equipos es lo que empieza a ser como el experience design. Pero esto es muy importante, y esto lo digo en general como para las personas que se dediquen a diseño, como nunca olvidarse de incorporar al equipo de tecnología a lo largo de todo este proceso, digamos. Si nosotros nos olvidamos y seguimos como porque tenemos la tendencia a hacerlo, ¿no? Como, bueno, somos el equipo creativo y después le vamos a entregar de vuelta, como le vamos a entregar al equipo de tecnología esto, nos olvidamos que hay veces que como un par de líneas de código o una persona que esté al tanto de las tecnologías nos va a resolver un montón de instancias de este proceso. Entonces, donde realmente tech tiene que estar como atravesando la totalidad de este proceso, siempre, como eso es inevitable. Háganse, quienes son diseñadoras, háganse amigas de programadores y programadores, ya, háganse amigas de ingenieros e ingenieras, ya,
porque realmente cambia como de manera muy drástica este proceso. Sí, pero que ellos también acaban siendo participantes en el proceso de Experience Design. O sea, Exacto, sí, no son exactamente. el equipo de diseño en teoría, técnicamente, pero al final deberían entrar, o sea, están ahí. Están ahí, sí, de hecho como un poco esta es como un poco la conclusión, que creo que falta uno o dos slides, pero digo, esta de no tener miedo de redefinir sus disciplinas, o sea, ya es como que casi que yo no me puedo llamar a mí misma simplemente diseñadora y Andy no se puede llamar simplemente programador, porque en verdad somos parte de un equipo que trabajamos en el diseño de experiencias, trabajamos de manera holística, como intentando ver el problema más de lejos y solucionarlo. Así que bueno, realmente como el final es no se olviden de siempre tener en cuenta al usuario, a este usuario que es más demandante, que está cambiando constantemente, a quien no conocemos, aunque siempre pensemos que somos la representación más fiel de los usuarios, porque suele pasar como pensar, bueno, estoy diseñando para mí, si es alguien más o menos diseño para gente de 30 años, bueno, tiene que ser más o menos como yo, ¿no? Hay una infinidad de usuarios súper demandantes y necesitamos saber como cuáles son sus contextos, qué usan, qué no usan, por qué, cuándo lo dejan de usar y en qué momento se van a conectar con lo que estemos diseñando. Y así van a estar felices. Bueno, en verdad eso era todo. No sé si tienen... No, está, sí, no tengo nada más. No sé si... Y no sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud.